muchas gracias a todos, muchas gracias a mis colegas por estar aquí. Conversando con Jens respecto al cierre del proyecto, decíamos, tenemos que hacer un conversatorio en donde podamos tener a los 3 especialistas que nos fueron acompañando a lo largo del proyecto en la coordinación técnica del mismo. Ellos 3 fueron nuestros acompañantes en el proyecto en distintos momentos y nos fueron dando una orientación conceptual, una orientación técnica para que el proyecto se llevara a cabo. Y entonces conversábamos, decíamos, bueno, pues habría que hacer un cierre del proyecto en un conversatorio en el que podamos discutir algunas ideas. Cuando el proyecto inició hace 3 años, el mundo era totalmente distinto al mundo de hoy. ¿Quién lo iba a decir? Entonces, hablábamos de cooperación y de ciencia abierta y de una América Latina y una América Central que estaban buscando cómo cooperar de manera activa en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación. Pero ahora, 3 años después, cuando el proyecto está terminando, a mí me gustaría pedirles a nuestros 3 apoyos técnicos en este proyecto un poco la reflexión. ¿La CTI sigue siendo un espacio de cooperación natural o se está convirtiendo en un nuevo campo de competencia geopolítica? ¿Qué opinan ustedes? A ver, cuéntenme. Gabriela, luego agarraste el micrófono. Bueno, primero tengo que agradecer la invitación a participar en este proyecto, que fue también todo un aprendizaje, ¿no? Fue interesante ver cómo evolucionó, cómo fue coordinado, muy bien coordinado el proyecto por la unidad ejecutora. Entonces, bueno, eso primero. Me encantó además poder interactuar con Víctor y con José Luis también en este proyecto. Primer punto. Segundo, no, yo sí creo que sigue siendo la CTI un espacio importante de cooperación. Sin duda el mundo está cambiando, sin duda las grandes empresas tecnológicas y su relación con Estados Unidos y con China, ¿sí? Es diferente y marcan algo distinto porque afectan incluso las regiones, incluso los sistemas nacionales de innovación, porque están por encima de lo nacional, están a nivel internacional. Pero creo que en ese contexto en el cual nosotros estamos muy abajo, pues si no nos unimos, si no nos integramos, yo creo que sí el tema de la cooperación sigue siendo un espacio importante, aunque más no sea para cooperar y ver cuáles son los espacios que tenemos de acción y en qué dirección nos movemos. Muchas gracias, Gabriela. Víctor. Bueno, primero, gracias, Carlos, por la invitación. Me uno a las felicitaciones y el reconocimiento que acaba de hacer Gabriela. Ha sido un honor acompañar durante ese tiempo al proyecto, un privilegio interactuar con los socios en los países, conocer un poquito las dinámicas, las problemáticas, y creo que de verdad ha sido un gran aprendizaje en lo personal y en lo académico, poder rearticular un poco la región. Coincido con el juicio que hace Gabriela, pero quiero añadir un puntito más. Marcela nos estuvo hablando de diplomacia científica. Yo creo que precisamente la cooperación científica y tecnológica es mucho más urgente que nunca, porque es el espacio que nos permite mantener puentes abiertos cuando se cierran otros caminos. Y yo creo que esa es la gran lección de la ciencia en sentido general. En el caso de la CTI abierta e inclusiva, creo que el foro de Davos nos ha dejado lecciones importantísimas. La importancia de pensar en bloques regionales de las economías medias, intermedias y economías pequeñas es un llamado para repensar el papel de la CTI abierta e inclusiva. Y miren si el tema de la ciencia abierta es tan relevante que el pasado 24 de noviembre, digo el día exacto, pasado 24 de noviembre, la Casa Blanca lanzó Misión Génesis. ¿Conocen Misión Génesis? Misión Génesis es básicamente el uso de inteligencia artificial para alimentar un programa avanzado de ciencia abierta. Ciencia abierta, por supuesto, Estados Unidos no lo va a llamar ciencia abierta porque no forma parte de la UNESCO ya, pero cuando uno se lee el decreto firmado por el presidente Trump, son los principios de la ciencia abierta
en alianzas público-privadas en sectores estratégicos para la economía americana. Es la aplicación, como en cualquier otra discusión podemos tener, del enfoque misional de las políticas de CTI, pero con un enfoque de inteligencia artificial, datos abiertos, claramente orientados a la ciencia abierta. Por tanto, la respuesta corta y simple es que creo que sí, que la CTI abierta e inclusiva es relevante, es pertinente más que nunca, y de alguna manera este proyecto regional se anticipó a esos movimientos que vimos en Davos, que hemos visto recientemente, de promover alianzas en bloques de economías pequeñas para avanzar en esos desafíos. Muchas gracias, José Luis. Sí, bueno, también me uno a los agradecimientos y a plantear que esto ha sido toda una jornada de aprendizaje, ¿sí? Desde que comenzamos haciendo el estudio del estado del arte hasta este momento, de verdad que ha sido mucha información la que hemos tenido que asimilar, intercambiar, etcétera, y ha sido eso bastante bueno. Con referencia a si es relevante la ciencia abierta, la innovación abierta y la cooperación, yo creo que más que cuando comenzamos. Déjenme contar una anécdota pues, muy extraña que me tocó vivir exactamente hace un año. Fuimos a Madre de Dios, Perú, donde andábamos haciendo un estudio para el desarrollo de la región en innovación y no sé cuánto. Y entonces estábamos haciendo el trabajo de campo de ir a visitar centros de investigación, muy poquitos, en Madre de Dios, Perú, plena selva. Y encontramos gente con unas caras de decepción, tristeza, etcétera. ¿Por qué? Porque la mayoría de los proyectos que se estaban ejecutando en esos centros estaban financiados por la USAID. Y el día anterior habían anunciado la desaparición de la USAID y obviamente de su plata, con mensajes que llegaron a los correos electrónicos que decía: a partir de hoy no se ejerce un centavo. Entonces, ¿qué te sugiere eso? ¿A otra cosa, mariposa? ¿O buscamos formas diferentes de ejecutar esos proyectos que sabíamos o que sabemos que son importantes? Entonces, hoy día creo que tenemos que hacer un llamado a nuestra creatividad y a nuestra voluntad de cooperar. Creatividad para inventar nuevas formas y voluntad para ejecutar esas nuevas formas. El otro Víctor decía, pasar del discurso a la acción. Es una cuestión de sobrevivencia, Tenemos que hacer las cosas de manera diferente y coordinados y colaborando. Solitos no creo que podamos ir muy lejos. Este proyecto, como seguramente ustedes saben, pero lo digo para quienes nos acompañan, la primera parte fue hacer diagnóstico de los países, hacer un estudio del estado de la técnica de en dónde están las prácticas a nivel internacional en cuanto a ciencia, tecnología, innovación abierta y las políticas de los distintos países, y luego tratar de identificar qué hacer en cada país. Y luego después, a partir de ello, se dieron capacitaciones sobre todo a los funcionarios públicos de cada país, y algunos investigadores y algunas universidades para ello. Entonces, llegamos a este punto en donde se hicieron los estudios, se hizo el estudio del estado de la técnica, se dieron capacitaciones, se formó gente, etc. ¿Qué sigue? ¿Qué tendría que seguir en este contexto, platicando justamente de esto que veníamos platicando de hay que seguir con la colaboración, hay que seguir? ¿Ustedes qué recomendarían que tendría que seguir? Aquí tenemos a la gente de Dominicana, estamos los de Panamá, perdón, tenemos conectada gente de Guatemala, de El Salvador. ¿Qué recomendaciones le podrían dar para seguir adelante en este mecanismo de cooperación a los miembros de los órganos de ciencia, tecnología e innovación de la región?
Bueno, yo creo que una primera recomendación y que está muy bien ilustrada en los diagnósticos es la necesidad de articular mejor esto a nivel regional, no tanto a nivel nacional. Este trabajo nacional hay que hacerlo, pero yo creo que los espacios como el SICA van a ser claves para que esto tenga la posibilidad de cuajar mucho más, con mayor densidad en los próximos años. La CTCAP, la Comisión Centroamericana, tiene que redefinir un papel más estratégico dentro del sistema SICA. Ya el tema de CTI no puede ser un tema marginal dentro del sistema SICA. Tiene que asumir un estatus, una categoría propia por derecho propio que le permita impulsar procesos regionales. Eso es lo primero y creo que es una condición clave. No puede ser ya un tema marginal o subordinado. Tiene que asumir una posición importante. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay 3 líneas claras que surgen de los diálogos que hemos visto en los países. Hay que avanzar en políticas nacionales de CTI abierta. Ese es el próximo gran paso que a nivel de las ONCIT, ya en el plano nacional, marcos nacionales. Hay que avanzar, por otro lado, en profundizar las redes colaborativas, la corriente 1 del proyecto. Yo creo que es un buen ejemplo y una manera de avanzar en esa dirección y creo que hay bastante todavía trabajo por hacer. Y por último, el tema de infraestructuras de datos compartidos. Creo que son las líneas maestras en el nivel regional y en el nivel nacional, ese nivel meso, en donde están las oportunidades de continuidad y de apoyo a través de la diplomacia científica por los próximos años. Agregaría 2 puntos. Uno, creo que si bien se requiere ahorita el liderazgo de los organismos de cooperación que ya hay en la región, alguien tiene que liderar un proyecto de esta naturaleza donde se han presentado todos los resultados, ¿no? Y alguien tiene que decir, no, definitivamente, ¿no? Pero yo sí creo que a nivel nacional también se requiere continuar los esfuerzos, sobre todo para generar más consensos entre los actores de los distintos países, al interior de los países. Entre los actores al interior de los países, academia, sector privado, gobierno, ¿no? Pero también creo que, por ejemplo, la parte de capacitación todavía quedó demasiado en pañales, ¿no? Ahí está la propuesta, ahí están los cursos, están los MOOC. Creo que eso es una herramienta que hay que utilizar mucho más y que también hace falta ver quién asume el liderazgo para continuar con esta capacitación que puede dar espacio a formar mucha más gente en cada país en esta dirección. Bueno, yo creo que hay cosas que hay que hacer en el plano nacional y una primerísima es ponerle plata. O sea, aumentar la inversión en actividades científicas, tecnológicas, en la formación de recursos humanos es una cuestión indispensable. Si dentro de 10 años vuelves a invitar, Carlos, a Guillermo y a Rodolfo y nos vuelven a traer sus bonitas gráficas, ¿sí? En donde la franja roja que nos mostró se hizo todavía más grande, no hay mucho. El cuento de Amanda, ¿no? Va a tener que ir a buscar a Manuel, ¿no? Porque es lo único que le va a quedar a la pobre Amanda. Entonces, tenemos, creo que pensar eso en el plano nacional. Recordemos, primero es el ser y luego la manera de ser. Al pobre Yen yo le mencioné como 1000 veces, para que haya ciencia abierta, primero tiene que haber ciencia. ¿Sí? Entonces, creo que por ahí va una cuestión muy importante en el plano nacional. En el regional, los ejercicios que hicimos en los talleres en los países, se lanzaron un montón de ideas bastante interesantes de cosas que se podrían hacer para entrar a proyectos relevantes para problemáticas muy concretas de la región. Tuvimos la fortuna de tener una combinación en esos talleres de gente joven con gente menos joven.
Y entonces ese diálogo que se armó en los talleres nos llevó a hacer propuestas que ahí están registradas, Jen las tiene, ¿no? Y que podrían ser como la génesis de algo viable. Algo muy importante, creo yo, es a través de los organismos regionales identificar unas 3, 4 áreas prioritarias que, bueno, ya se mencionaron ahí, lo del sargazo y eso, porque a todos nos pega, ¿sí? No hay duda. Pero hay algunos temas, por ejemplo, ahora con esta evolución hacia la economía digital, ni Dios Padre nos salva de tener capacidades en ciberseguridad, ¿sí? Ni Dios Padre nos va a salvar de eso, porque si no le entramos, los ciberataques van a ser más frecuentes y agarrarnos sin defensas. Entonces es algo importante. Lo otro, pues Víctor ya nos dio toda una cátedra de lo de la inteligencia artificial. Tampoco, ni Dios Padre nos salva de entrar a eso. Entrémosle con talento, con inteligencia, para que podamos capitalizar un beneficio. Entonces, para mí esos serían como pasos siguientes muy importantes. Voy a ser un poco abogado del diablo. Aquí en las conversaciones que tuvimos se mencionó mucho, 2 o 3 ocasiones se mencionó el discurso que el primer ministro de Canadá dio en Davos, y él decía en ese discurso: la cooperación y la integración económica puede convertirse en un mecanismo de control y es un riesgo hoy en día, puede eso representar un riesgo. Y aquí estamos conversando en torno a busquemos que esa cooperación se enriquezca y tal. No representa un riesgo, o qué tendría que hacerse o cómo tendría que hacerse esa cooperación regional para que en lugar de convertirse en un riesgo se convierta en un mecanismo de verdadera cooperación y confianza entre los países y de enriquecimiento mutuamente entre ellos. Bueno, sí es un riesgo, pero hay que correrlo. ¿Qué tipo de riesgos? El que coordina una red es el que tira línea. Entonces, a lo mejor tú tienes que ir siguiendo la línea de otro, pero puedes capitalizar. Y siguiendo con lo de los canadienses, Carlos sabe muy bien, porque yo siempre le ponderaba mucho esto del modelo de los canadienses de los centros de excelencia, que son centros de investigación científica y tecnológica sin muros. Es tomar temas prioritarios y elegir nodos que pueden hacer aportes relevantes y tener un mecanismo de compartición. Puedes entrar como, digamos, la cola de ese centro. Y dices, no, ¿y qué me va a beneficiar si yo estoy en la cola? Te vas a beneficiar de aprender lo que están haciendo y tener la oportunidad de meterte. En Iberoamérica, el famoso programa CITED ha sido un modelo que ha sobrevivido con muy poca plata. Hay gente que lo critica y dice, no, salen muy pocas cosas. Pues, ¿cómo van a salir muchas cosas si es poca la plata? Pero de las pocas cosas que salen, podemos destacar el hacer colegios invisibles de especialistas en las diferentes áreas. Gaby coordinó una red hasta el año pasado, creo, ¿no? Algo así. Y pues con poca plata hicieron un montón de cosas. Nosotros hicimos una de propiedad intelectual allá por el año 2010, etcétera, en donde pues grandes actores del tema de propiedad intelectual estuvieron en la red, etcétera. Entonces creo que es algo que vale la pena. Bueno, a ver, yo creo que cooperar según entre quién. O sea, por ejemplo, México tiene dificultades de la cooperación con Estados Unidos, no puede cooperar con China porque la presión de Estados Unidos no le deja cooperar con China. Todo depende de cooperar entre quién. Yo creo que en Centroamérica y República Dominicana hay países de tamaños relativamente semejantes, países pequeños, entonces si no colaboran para para juntar esfuerzos, generar sinergias, no veo perspectiva. Entonces todo depende de cooperar con quién. En esa misma línea, yo creo que
hay una ventaja acá bastante obvia. Tenemos los mecanismos regionales. Están ahí. Está SICA, está Banco Centroamericano de Integración Económica y otros espacios que pueden permitir esa habilitación regional. Yo creo que la oportunidad que tenemos para evitar eso que planteas y que preguntas, Carlos, es precisamente potenciar esos espacios regionales, fortalecer esa cooperación regional y tener claro que tenemos una oportunidad y que de repente todo este esfuerzo de los últimos años nos ha colocado en una posición de relativa ventaja, porque ya hemos recorrido un camino. El reto es perder el momentum. Eso sí es el gran riesgo, perder ese momentum. Y creo que ahí entra un poco la responsabilidad regional y a nivel nacional de no perder este momentum histórico que se ha generado en el marco del proyecto. Después de haber escuchado las presentaciones que nos dieron hoy, Guillermo, Rodolfo, Marcela, etcétera, todos queremos muchas, se me fue el nombre de la chica que nos, Amanda, todos queremos muchas Amandas en la región y que ganen los premios y tal. Ya sabemos que después de haber escuchado, necesitamos mayor inversión en I+D+I, necesitamos cooperar, necesitamos trabajar juntos, etc. Después de haber acompañado este proyecto, ¿qué lecciones creen ustedes que deberían de tomarse en cuenta para tener más Amandas en la región? Y volvemos al tema de la inversión. Porque sí, bueno, porque en este proyecto jugó un papel muy importante del financiamiento de IDRC, ok. Y vivimos de los financiamientos externos, ¿sí? Pero ¿no será que los países no pueden poner un poquito más cada uno para poder generar otras condiciones? O sea, porque bueno, IDRC va a continuar, o el Banco de América del Sur, o quien sea... ¿Van a continuar? Pues quién sabe, no podemos depender siempre de los financiamientos externos a la región. O sea, Claro. aquí hace falta un esfuerzo de los países y del sector privado de los países, por supuesto que también. Claro. Yo lo resumo en una expresión: bienes públicos regionales. Hay que avanzar hacia claramente un enfoque de bienes públicos regionales. El conocimiento es un bien público regional. El acceso al conocimiento es otra forma de bien público regional. Y para eso se necesita plata e infraestructura. Y hay que poner la plata. Y creo que los organismos y los espacios de cooperación y los gobiernos tienen que dar el siguiente paso, que es moverse hacia una actitud más proactiva. La gran ventaja es que esto nos permite movernos en un plano de neutralidad relativa que suaviza las tensiones ideológicas entre los gobiernos de la región. Y creo que esa es una gran oportunidad, insisto, que hay que aprovechar. Yo creo que necesitamos a Marcela dándonos unas clases de diplomacia científica, pero para caerlo a los grandes empresarios de la región. Okay. A los grandes empresarios. Miren, perdón, soy mexicano y tengo que decir cosas de mi país. En México, la Fundación Carlos Slim le soltó plata a un montón de chicos y chicas para hacer sus estudios universitarios, etcétera, con becas por desempeño y grupos de alto rendimiento y no sé cuánto. Y hoy hay muchos productos de esas becas de Carlos. Bueno, ahí está Carlos Salinas, es un producto de esas becas. Entonces yo digo, ¿por qué no le caemos a Copa? Al Canal de Panamá, ¿cómo se llama? El Pollo Campero, no sé cuánto, ¿sí? Y yo creo que para ellos son peanuts, para nosotros es algo muy importante. Entonces, un ejercicio de este tipo sería muy relevante para que podamos ir poniendo esas bases para que se desarrolle el talento que va a ser necesario en todas estas áreas científicas y tecnológicas del futuro. Dicen que la mayoría de los puestos de trabajo de hoy va a desaparecer. Bueno, pues ¿cómo le hacemos? Y en el mejor interés del inversionista privado es meterle plata para que haya buena gente. Nos quedan unos cuantos minutos antes de que terminemos esta conversación.
y nos quedan unos cuantos minutos para terminar el proyecto. Entonces, me gustaría pedirles una reflexión final a cada uno de ustedes que nos acompañó en este proyecto como responsables o como coordinadores técnicos del mismo. ¿Cuál sería el mensaje final que les gustaría que los que estamos aquí escuchemos para terminar con la sesión de hoy y para terminar con el proyecto? Bueno, ok. Entonces, creo que fue un proyecto muy interesante porque desde Panamá y con el apoyo de IDRC se logró movilizar a la región, ¿no? Bueno, una parte, a un conjunto de actores de la región, ¿no? Entonces, eso me parece un esfuerzo muy interesante, muy importante porque es el tema de promover la cooperación en el área de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Creo que el proyecto fue muy bien dirigido, coordinado, se priorizó el consenso, porque bueno, en la región también hay de todo, ¿no? Hay gobiernos con distintas posiciones, se priorizó el consenso, se buscó escuchar las distintas voces y eso me parece muy importante. Pero bueno, el tema ahora, el reto es cómo darle continuidad a un proyecto de esta naturaleza y que no sea nada más un esfuerzo que muere o que queda ahí pernoctando, como ha pasado con otros proyectos. Entonces creo que el compromiso es seguir empujando hacia adelante una cosa de esta naturaleza, resultados de esta naturaleza. Bueno, yo creo que, y lo he dicho más de una vez, probablemente el mayor impacto de este proyecto no han sido los documentos generados, sino eso mismo, la movilización de los actores en la región. En más de 15, 20 años que tengo articulado las políticas de CTI en la región, hacía muchos años que no veíamos este movimiento de actores en CTCAP, en Lason Seed, y creo que ese momentum, insisto, es lo que se tiene que capturar. Preservar esta movilización que se ha hecho es el mayor activo que el proyecto puede dejar. Y para eso yo creo que el papel de los entes regionales, los compromisos nacionales, la plata van a ser claves. Y creo que es la gran lección que hay que tener de todo este esfuerzo colectivo. Yo creo que alguien debe documentar la experiencia para poderla replicar. Efectivamente, como dice Gaby, hubo una organización, yo diría, impecable de este proyecto, en donde se movieron cosas en el plano político con los organismos regionales, con las autoridades de los ONCITs de la región. Costó trabajo, ¿no? Porque unos quieren y otros no, y había que convencerlos, y bueno, sí quiero, pero lo quiero de otra forma. Bueno, ese plano se fue resolviendo. Luego, la parte, digamos, administrativa, ¿sí? Con unas personas como Jen, Yael, Micaela, andaba por allá Elkin, no sé si todavía esté, ¿sí? Pero estrictos, ¿no? A seguir las reglas y los puntos. Una asesoría científica de Gabriela, que cómo me hizo trabajar, ¿no? Porque me corregía cosas y no sé cuánto que teníamos que compensar, etcétera. Pero iba siguiendo una lógica. Yo creo que esa lógica del proyecto tiene que ser documentada para que se pueda replicar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un aprendizaje muy importante para Centroamérica y República Dominicana y para otras regiones en América Latina, ¿no? Ejecutar bien. Entonces, pues algo más que yo diría es la importancia de la aceptación de lo que surge de un diagnóstico. A varios de los representantes nacionales no les hizo ninguna gracia lo que salía del diagnóstico. Algunos replicaron y no de tan buena forma, ¿sí? Pero eso es lo que es. Y la mejor forma de plantear la solución de un problema es reconocerlo. Entonces,
el haber hecho esos diagnósticos creo que también fue un acierto, con trabajo de campo, involucrando además gente de fuera de la región y de dentro de la región. Entonces me parece que ese es otro aprendizaje útil y que servirá para los proyectos que ojalá nos sigan invitando. Pues muchas gracias. Muy bien. Just in Muchísimas time. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres y muchas gracias a todos ustedes por su tiempo.